Buenas, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, tengan ya. Nos encontramos aquí para realizar nuestra sesión número 17, ¿sí? Y esto es lo que se denomina como filosofía política. Eso es lo que vamos a ver hoy a continuación. Eh, Voy a compartir la cámara. Filosofía política parte 1. Saludos a todos los que dejan su saludo ahí en el chat. Saludos a Mar, Sofía Almendra y también a todos ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla. Tengan buenas tardes todos. Empezamos. Vamos a dar cuenta en principio de lo que viene a ser la filosofía política. Se dice que es una disciplina filosófica, decimos, perdón, que es una disciplina filosófica que estudia lo siguiente, lo que viene a ser la conformación del Estado, lo que viene a ser las leyes, las formas de gobierno, lo que significa ser ciudadano o ciudadanía, lo que es la libertad, la igualdad y lo que es la justicia. Elementos importantes y fundamentales a partir del cual se va formando, iniciando lo que se denomina una sociedad. La filosofía política como tal trata de dar cuenta también de dichos términos subrayados y precisar sus definiciones y dar cuenta cómo estas han transcurrido a través de los tiempos también dichas definiciones de estos términos subrayados. Mediante ello, la filosofía política va a buscar responder a lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se debe ser de manera organizada políticamente una sociedad? ¿No? A partir de que tomando en cuenta la justicia, tomando en cuenta la igualdad, la libertad, lo que significa ser ciudadano, lo que significa la ley, la determinada forma de gobierno. Entonces, todo eso implica a cómo debe ser organizada políticamente la sociedad. Y por eso es que llega a definir, precisar esas definiciones, términos, y a partir de ahí hace referencia a cómo debería organizarse políticamente una sociedad. Esto por parte de la filosofía política. Ahora bien, a través del tiempo ha habido varios filósofos que han incurrido dentro de la filosofía política. Platón es uno de ellos, por ejemplo. Mírese lo siguiente, ¿no? Para Platón, la sociedad organizada y dirigida por los hombres más sabios y virtuosos. La sociedad debe estar dirigida de esa forma, ¿no? Por hombres sabios y virtuosos. Bueno, eso te diré que lo hace en primera instancia en una etapa temprana, ¿no? Como la República. En un periodo ya de pensamiento de madurez en las leyes va a sostener cosas distintas, ¿no? Vamos a ir de a pocos hacia ahí. Configura, por cierto, cuando hace referencia a que los más sabios y virtuosos tienen que llegar al gobierno, configura la sociedad en los siguientes segmentos. Lo que viene a ser el gobernante, guardianes, trabajadores, es decir, parte alta de la sociedad, el gobernante. Parte intermedia, los guardianes, los soldados, ¿no? En nuestros días serían las Fuerzas Armadas. Y la parte baja en la sociedad, según Platón en ese tiempo, eran los productores y artesanos. Recuérdense que los esclavos ni siquiera eran tomados en cuenta como seres humanos. Entonces eso es lo que tiene Platón como estructura de la sociedad, ¿no? Y ya desde esa época se empieza a tejer la idea de que por encima de los intereses particulares yace el bienestar de todos, el bien común está por encima del interés particular, ¿no? Entonces, importante eso, ¿no? No obstante, en un periodo ya de vejez, ¿no? Ya esto, los diálogos de la madurez, como precisamente les dije, el diálogo de las leyes, va a hacer referencia de que un gobierno basado en leyes e instituciones es más seguro, es más justo y seguro, ¿no? Es más justo y seguro. Es decir, no solamente se necesita una persona sabia, virtuosa, sino también que esté acompañado de leyes e instituciones. Por ejemplo, en nuestros días hay varias instituciones con respecto y que acompañan al gobierno de turno, ¿no? La Procuraduría, la Fiscalía, los ministerios. Bueno, en ese tiempo no habían de ese nombre, ¿no? Pero habían los magistrados, habían los jueces, los que impartían precisamente justicia, que aparte de ser también grandes sabios, ¿no es cierto? Esto también eran virtuosos y precisamente eran muy estudiosos de qué normas y leyes podrían ser posibles para ese momento, ¿no? Y bueno, las aplicaban, pues. Entonces, esa es la noción, ¿no? Un gobierno basado en leyes e instituciones que respalden el gobierno. Para así hacer más justo y seguro el gobierno y también para así hacer más justo y segura la sociedad. ¿Sí? Entonces, se deja, por decirlo de un modo,
que en lugar de mencionar que únicamente se funden sabios y virtuosos, sino que a eso hay que añadirle las instituciones y leyes que acompañan precisamente al gobierno de turno. Bueno, eso era lo que quería Platón precisamente como una manera, una forma de organizar la sociedad, ¿no? Entonces ese es su pensamiento de filosofía política. Engendró un discípulo llamado precisamente Aristóteles, ¿sí? Donde hace alusión a lo siguiente, que el ser humano es un animal político. Aristóteles pensaba eso, ¿no? Que el ser humano es un animal político, o un político, es decir, que nosotros siempre tendemos a relacionarlo con los demás. Aquel que no se relaciona con los demás, que no le importa a la sociedad, no le importan los demás, en griego es precisamente hace alusión al idiota. En nuestros días agarra otro tipo de connotación, pero en el espacio griego, idiota era aquella persona desinteresada en asuntos públicos, desinteresada en la sociedad, ¿no? Y precisamente a esa persona se le catalogaba con este adjetivo que les menciono. Pero Aristóteles pensaba de que no, o sea, estos son muy pocos. La mayoría se termina vinculando hacia la sociedad. ¿Sí? La mayoría termina vinculándose hacia la sociedad. Termina siempre importándole lo que es la sociedad. Entonces, bajo esa medida, sostuvo de que el hombre es un animal político, pues, propiamente. ¿Qué más hace referencia? ¿No? Hace referencia a lo siguiente, ¿no? Que el objeto principal de la comunidad es procurar la vida buena superior, es decir, lo que se denomina como la felicidad. Hay que procurar lo que se denomina precisamente felicidad, de acuerdo a la postura de Aristóteles. Para él, las 4 causas intervienen en esto. Por ejemplo, existe una causa material, donde están los individuos, los ciudadanos. La causa formal, que son las leyes y las normas a aplicar en los individuos ciudadanos. La causa eficiente del gobernante, ¿no? Que en ese tiempo generalmente el que hacía las leyes y también hacía que las mismas terminen cumpliéndose. Y después están también lo que se denomina la causa final, ¿sí? La causa final. Es decir, ¿qué función ahorita cumple? ¿Para qué ciudadanos? ¿Para qué normas y leyes para ellos? ¿Para qué una causa eficiente que termina haciendo las leyes y termina también tratando de hacerlas cumplir? Causa final, ¿para qué todo ello? Para que todos en sociedad, en comunidad, puedan alcanzar la felicidad. Entonces, ese es el objetivo principal, de acuerdo a Aristóteles, que la comunidad busca procurar una vida buena y superior, ¿no? Y buscar ello es buscar la felicidad. En el caso del gobierno, de las leyes es superior al gobierno de los hombres, ¿no? Pues este suele derivar en tiranía. ¿Qué significa esto, no? Que el gobierno de las leyes es superior al gobierno de los hombres, pues este suele derivar en tiranía. Lo que pasa es que él era un convencido ya que las leyes son importantes, ¿no? Las leyes dentro de la sociedad terminan siendo importantes. ¿Para qué? Para marcar la pauta de qué tipo de sociedad queremos. Porque si lo dejamos todo, no hacemos un marco de leyes, no hacemos un marco de normas, y solamente dejamos que una persona termine dirigiendo la sociedad, pero si no tiene leyes, no tiene normas, entonces va a hacer lo que propiamente cree a él conveniente. Y generalmente eso deriva en tiranía. Por lo tanto, no se necesita un gobernante que tenga la potestad él de decidir en su momento qué leyes y qué normas se le ocurren para el momento aplicar, ¿no? Sino que él mismo debe tener un marco de leyes y de normas, y sobre eso, actuar sobre eso, trabajar en la sociedad, ¿no? Dirigir la misma, ¿no? Entonces hay una distinción, ¿no? Entre lo que es hacer leyes, normas, que permitan manejar mejor la sociedad, y que una persona sin tener normas y leyes maneje la sociedad, obviamente lo va a hacer a su antojo, por inclinación, y va a terminar eso de una tiranía, ¿no? Y eso es lo que precisamente hay que evitar. Otro aspecto importante es que hacía referencia que en toda sociedad unos hombres nacen para mandar y otros terminan naciendo para obedecer, ¿no? Y todavía lo justifica, ¿no? Por ejemplo, hay determinadas personas que, no estamos hablando de los esclavos, sino determinadas personas que siempre están pendientes de que alguien en una determinada casa termine ordenándolos para hacer algo determinado, ¿no? Por ejemplo, un carpintero, por favor, necesito que me haga esto, ¿no? Y el carpintero va y lo realiza, ¿no? O un determinado, llamémoslo así, ¿no? Tornero, ¿no? O lo que fuese, ¿no? Un constructor, ¿no? Entonces necesito hacer esto, ¿no? Y va y lo hace, ¿no? Entonces hay determinadas personas que están supeditadas a eso, ¿no? Le gusta que le manden,
no le gusta precisamente tener a ellos el don de mando. Sin embargo, hay otros que por naturaleza les gusta mandar, tienen esto de lo que se denomina el don de mando. Entonces Aristóteles justifica así la sociedad, ¿no? Por eso es que hay una jerarquía, ¿no? Algunos nacen para mandar, otros nacen para obedecer, ¿no? Entonces esa es la posición que incluso curiosamente la justifica él, ¿no? Y que su justificación es que los hombres están hechos así por naturaleza, ¿no? Y es al azar. Luego tenemos a Nicolás Maquiavelo, que presenta lo siguiente, ¿no? Su texto importante, por cierto, el de Aristóteles, no olviden este de acá, el de política, sí, único texto importante de filosofía política. En el caso de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, ¿no? Es uno de los más importantes. También, de manera menor, discurso sobre la primera década del Tito Livio. Pero bueno, El Príncipe es una obra que lo termina catapultando a lo que es Nicolás Maquiavelo, ¿no? Que afirma, que sostiene, que refiere lo siguiente: en su obra El Príncipe presenta un estudio de las situaciones excepcionales en las que se encuentran los estados cuando tienen como enemigos a otros estados y cuando se presentan luchas entre facciones. Es decir, en su obra presenta eso, ¿no? Un estudio, pero ese estudio, digámoslo así, ¿no? Es un estudio netamente descriptivo, ¿no? De situaciones excepcionales que a veces se presentan. ¿En qué aspecto? ¿En qué manera, no? Lo que pasa es que hay determinadas sociedades que a veces viven en conflicto con otras, ¿no? Con sus vecinos, ¿no es cierto? Y también a veces hay determinadas sociedades que dentro de sí mismas ya hacen facciones. Por ejemplo, acabamos de ver en el país del antiplano, aquí en Bolivia, precisamente habían dos facciones, ¿no? Que se disputaban el poder, ¿no? Uno que precisamente terminó acusando al presidente Evo Morales de ese momento, el año pasado, que había cometido un fraude electoral. Y precisamente lo sacaron del gobierno, ¿no? Amenazaron con su familia y todo eso. Pero después, ¿qué ocurrió, no? Ocurrió lo siguiente, ¿no? El pueblo boliviano, que el 70% de la población es netamente indígena, ahora insistía que haya propiamente elecciones, ¿no? Y el gobierno que usurpó, por decirlo como el cargo de Evo Morales, estuvo prolongando y prolongando. ¿Para qué? Para que no hayan elecciones o para hacer estas lo más lejano posible. Y precisamente por voluntad popular, como diría Rousseau, por voluntad general, se impuso, ¿no? La mayoría se impuso, ¿no? Y entonces vuelve otra vez el partido del MAS, ¿no? Ahí que es lo que quiero señalar, ¿no? Hay facciones, ¿no? Divididas, ¿no? Por un lado un partido, el de, el de las grandes mayorías, o si lo quieren de izquierda, o más que de izquierda es el partido propiamente que representa al gran sector de la población boliviana, que es netamente indígena, y por otro lado el partido de la derecha, ¿no? Y entonces ahí vemos facciones divididas, ¿no? Pueden existir muchas más, por ejemplo, aquí en Perú, ¿no? Existen varias facciones, ¿no? Y ahora se están disputando lo que viene a ser la contienda electoral del próximo año, ¿no? Incluso quieren obligar al presidente a suspender la elección, ¿no? Para tener más tiempo y poder disputar la contienda electoral, ¿no? Pero bueno, entonces siempre en los países vemos varias facciones, ¿no? División de facciones, ¿no? En nuestros días serían varios partidos políticos que se disputan el poder. Bueno, esas son cuestiones que precisamente Maquiavelo ya nota en su época, ¿no? Y hace mención de las mismas. Sostuvo la concentración del poder debe estar en un solo hombre, así como la creación de milicias ciudadanas. Sí, eso es lo que sí sostuvo. Aparte de eso, también hizo referencia de manera descriptiva de que generalmente el gobernante o aspirador a gobernante de un determinado lugar siempre espera la argucia, la mentira, para precisamente tratar de ganarse a las personas o la simpatía de las mismas y tratar de llegar al gobierno, ¿no? El fin justifica los medios. No importa cómo, la cuestión es que propiamente se llegue a lo que viene a ser el gobierno de turno, ¿no? Eso es lo que propiamente marca la referencia, ¿no? Esa es, por decirlo de modo, la característica principal de los gobernantes, ¿no? Claro que no debería ser, obviamente, ¿no? Pero es lo que él describe para su época. No obstante, llega un determinado momento en que marca la pauta así de cómo debería ser ya, ¿no? Primero te describe cómo es la sociedad, cómo políticamente está constituida, y después te dice cómo es que debería ser constituida, ¿no? Y hace referencia a que la mejor forma de gobierno es la república y funciona sobre tres pilares, ¿no? Leyes que bloquean la tiranía, ¿no? Adiós a los tiranos, adiós a los que quieren únicamente mandar,
bajo sus propias leyes y sus propias normas, que ellos mismos terminan inventándose. Segundo, instituciones políticas donde se tiene voz y voto. Eso es importante, tener instituciones políticas donde haya voz y voto. Claro, nunca llegó a determinar qué tipo, ¿no? La idea de Congreso aún no existía, la idea de Parlamento aún no existía, no como nos hemos hablado en nuestros días, pero sí aspiraba a que la gente mismo tiene que entrar en lo que se denomina política, porque son ellos los que realmente se van a sentir afectados por la determinada acción de un determinado gobierno de turno, ¿no? Entonces esa es precisamente la pretensión que tiene en el caso de lo que es esto Maquiavelo con el segundo aspecto, instituciones políticas donde se tienen voz y voto, ¿no? Se tengan voz y voto. Y después virtudes en los ciudadanos que hacen posible su intervención activa en los asuntos públicos y en la defensa militar de la patria. Los ciudadanos tienen una alta responsabilidad, ¿no? No tienen que desinteresarse de la política, al contrario, tienen que estar interesados en la misma, ¿no? Ese es un ideal propiamente de república que hacía referencia a Maquiavelo. Y que precisamente también tengamos mucho en cuenta, claro, eso es por propio de la época, ¿no? No habían división de fronteras y todo eso, no habían divisiones exactas y milimétricas, ¿no? Era estimaciones, ¿no? Y por lo tanto había que tener en cuenta para la época cómo es la mejor forma de tratar de lidiar de que un determinado territorio, gente que vive en un determinado territorio no termine invadiendo el tuyo, ¿no? Por lo tanto también hay que preocuparse por esto que se denomina la defensa militar de lo que viene a ser la patria, ¿no? Entonces eso es el contexto y las propuestas precisamente a partir de las cuales Maquiavelo marca la pauta de su filosofía política. En el caso de lo que viene a ser esto, Thomas Hobbes dice que el ser humano naturalmente es egoísta, rapaz y violento, el hombre es lobo para otro hombre. Lo que pasa es que hace referencia en principio de que el ser humano por naturaleza, ¿sí? Así hace referencia Thomas Hobbes, el ser humano por naturaleza, eh, tiene esto que se denomina egoísmo, tiene esto que se denomina envidia, y vivir en estado de naturaleza es igual a vivir en un estado de guerra, para ser precisos. Eso es lo que cuenta precisamente Thomas Hobbes. Y ante ello, ¿qué queda? Queda nada más que todos se adentren, integren lo que viene a ser un Estado, ¿no? El Leviatán, una especie de monstruo. ¿Por qué? Porque termina dominando a los individuos de todo un territorio. Claro, pero la cuestión está en que si termina dominando, tanto así que termina presionando dentro de los individuos tienen, entre comillas, lo que viene a ser el derecho, esto que se denomina de la rebelión, de la insurgencia, ¿no? Es una propuesta de él, ¿no? Propuesta, pero que los individuos ya de manera natural tienen eso, ¿no? Desde la antigüedad, cada vez que individuos yacen en un determinado territorio, sea bajo la forma de gobierno que sea, pero si sienten que el gobierno de turno los oprime, los reprime, no sé, les hace mala gracia, no están conformes con el gobierno, entonces, ¿qué se tiene, no? La protesta, la rebelión, ¿no? Siempre se ha tenido. Y ahora lo vemos más que nunca, ¿no? Porque incluso está como cláusula dentro de lo que vienen a ser las constituciones democráticas de nuestros días, ¿no? El Perú precisamente la tiene, la misma. Una cláusula que dice todo ciudadano tiene derecho a la rebelión, a la insurgencia. Claro, pero ojo chicos, ¿eh? Pero con determinados derechos. Es decir, tú tienes derecho a ellos, sí, pero no por eso puedes violentar la propiedad privada del otro, violentar a otros. No tienes propiamente ese derecho. Tienes derecho a la rebelión, a la insurgencia, sí, pero bajo determinados parámetros. ¿Sí? Porque si no, de inmediato se acaba tu derecho y arranca el derecho del otro, ¿no? Esa es precisamente la alusión que ya veía precisamente Thomas Hobbes, ¿no? Propio de la descripción de la historia, pero él quiere, por decirlo como, reafirmarla dentro de su texto y proponerla como una cláusula, y qué duda cabe que ha quedado como cláusula, ¿no? El derecho a la insurgencia que tienen los individuos en una sociedad, ¿no? No obstante que sea ello, les decía que Thomas Hobbes marca la pauta de que el Estado pretende garantizar la seguridad y la paz entre los individuos, porque ya les dije, vivir en estado de naturaleza es vivir en estado de guerra. Entonces tenemos que vivir en un Estado donde va a tener que garantizar la seguridad y la paz de todos, ¿sí? Necesariamente debe ostentar una soberanía poder de carácter absoluto. Él propone lo que viene a ser una monarquía absoluta. Sí, él propone esto, ¿no? Una monarquía absoluta. Eso es lo que él termina proponiendo para la época. Ahora,
esto, insisto con la idea, ¿no? No porque exista ello no significa que nosotros vamos a tener que ser sumisos, ¿no? Tienes toda la libertad precisamente de expresarte, y eso es lo que ocurrió, ¿no? O sea, cuando fue la Revolución Francesa, o sea, fue una manera de decir, ¿sabes qué? Estamos hartos de estos y adiós a esto, queremos otro régimen político, ¿no? Y con los ideales ilustrados llegó lo que se denomina la República Moderna, y donde la idea es nadie más que nadie. Entonces, a partir de ahí podemos señalar y vertir lo siguiente, ¿no? Que en la época de Thomas Hobbes, si bien es cierto, hacía referencia a un Estado, pero no era un Estado como el conocemos en nuestros días, un Estado moderno, ¿no? Era un Estado absolutista, ¿no? ¿Sí? Donde precisamente una determinada persona tenga centralizado el poder, ¿no? Pero no obstante, no te olvides de esa cláusula, ¿no? De que los individuos tienen derecho a la rebelión, a la insurgencia, por mucho absolutismo que haya, ¿no? Así se lo permita la ley, la norma, o así no se lo permita. El individuo siempre tiene esa posibilidad, ¿no? En masa de realizarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay leyes y normas aquí en el vecino país de Chile que se tenía con el gobierno dictatorial de Pinochet, esa constitución. Y bueno, no obstante, la gente se hartó, ¿no? Se hartó, ¿no? Hoy, pero las leyes y las normas ya están establecidas, bueno, no importa, quiero otro contrato social. Eso fue lo que ocurrió, ¿no? Querían otro marco de normas, otro marco de leyes, ¿no? Y cambiar todo lo que tenían, ¿no? Y eso es lo que propiamente han hecho, ¿no? Entonces, les ampare o no la ley, les ampare o no la ley, les ampare o no el marco normativo, igual precisamente la gente va a salir a reclamar si es que se siente desprotegida, si es que se siente también que no está, por decirlo de un modo, sujeta a lo que es el interés del gobierno, sino solamente el gobierno está bajo intereses suyos. Entonces eso es importante. La gran obra es precisamente el Leviatán, de Thomas Hobbes. Luego tenemos la postura ya contractualista de John Locke, sí, el mismo de la tabula rasa, la mente es como un papel en blanco y en este mundo se ve una información, tabula rasa, ya, John Locke, el mismo. ¿Qué hace referencia en el caso de John Locke? ¿No? Esto tiene un texto de filosofía política, que es precisamente este que vemos acá, tratado sobre el gobierno civil. Ese es su gran texto de filosofía política. Segundo tratado sobre el gobierno civil. Hace referencia a lo siguiente, ¿no? Que nosotros, al igual que Thomas Hobbes, pensaba que el sujeto vive en estado de naturaleza, pero a comparación de Hobbes, John Locke dice que en estado de naturaleza, o de manera natural, nosotros tenemos la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿sí? Pero viviendo en estado de naturaleza, nadie nos va a garantizar que esas tres cosas que de manera natural tenemos, las sigamos teniendo. Entonces, ¿qué queda? Tenemos que llegar a lo que viene a ser un Estado, ¿no? ¿Sí? A un Estado. No puede poseer un poder absoluto, el mismo. El poder se encuentra limitado por un parlamento. Es una de las primeras veces que se menciona que debe haber un determinado parlamento que ya en la época moderna que acompaña al gobierno de turno. Pero curiosamente ese parlamento va a tener que únicamente representar los intereses de la ciudadanía. ¿Sabes quién? Los que poseen propiedad, ¿no? Los que poseen precisamente propiedad. Entonces, la idea de John Locke es que viviendo en esa naturaleza vas a perder precisamente estos derechos que de manera natural tienes. Entonces no queda más que firmar un contrato, un acuerdo. Es decir, elegir un gobernante y este gobernante tenga que velar por el derecho propiamente de todos nosotros, los que de manera natural tenemos, la vida, la libertad y la propiedad privada. Punto uno. Y punto dos, en que ese gobernante va a estar acompañado de un parlamento en el cual necesariamente va a tener que estar por gente que tenga determinados intereses, es decir, que tenga propiedades, ¿no? Entonces esa es la posesión. Una cosa importante de John Locke también es que él pensaba que de manera, el Estado mismo debe ser como una especie de una entidad comercial. ¿Cómo es esto? Donde todos se vean beneficiados. Por ejemplo, en una entidad comercial, ¿no? Una empresa. ¿Quiénes se ven beneficiados? ¿Solamente el gerente, los subgerentes, los operadores? No. Se ven beneficiados desde que limpia el piso hasta que abre la puerta, los trabajadores todos se ven beneficiados con las utilidades, ¿verdad? Utilizando términos económicos. Bien, un Estado es similar. Claro, lo que no dijo es que si todos por igual deben sentirse beneficiados, eso se nunca sostuvo. Pero lo que se sostuvo es que debe ser una especie de entidad comercial donde todos se sientan satisfechos
cubiertas sus necesidades por parte del mismo Estado, ¿no? Esa es precisamente la pretensión que tiene John Locke y su analogía con respecto a una entidad comercial. Por otro lado, hizo sentencia lo siguiente, ¿no? El Estado en general no debe entrometerse en las formas de vida de los individuos y afectar sus derechos y libertades, pues legitima la resistencia política, ¿no? Sí, por eso es que es adoptado su postura como un liberalismo político. Es decir, el Estado no debe entrometerse en las formas de vida de los individuos, en la forma de cómo vivas, de cómo hagas tu riqueza y todas esas cosas, no debería entrar el Estado. Es una de las primeras posturas liberales, ¿no? Claro, pero el Estado sí debe meterse cuando tú atentes frente a la libertad de otro, frente a la vida de otro, frente a la propiedad privada de otro. Ahí sí, ¿no? Pero cuando hagas tu riqueza de manera lícita, cuando hagas y construyas tus propiedades de manera lícita, en la forma espontánea que tú tengas de generarte los recursos, el Estado no debe intervenir. Allí sí, precisamente, ¿no? Es la postura precisamente hecha alusión por parte de John Locke en este caso. Después tenemos la postura de Rousseau, ¿no? ¿Qué es lo que se extiende, no? Bueno, él hace referencia a que el ser humano es naturalmente piadoso, estado de naturaleza. Por eso se puede organizar políticamente la sociedad contrato social sin necesidad de fundarla en un poder o soberanía de carácter absoluto, ¿no? Y esto, ¿cómo es esto? No creen en el absolutismo. Recuérdese que Rousseau pertenece a la Ilustración francesa. No era francés de nacimiento, era suizo, propio de los campus de Ginebra, pero de muy joven se trasladó a una capital importante europea llamada París, y los franceses lo adoptaron como suyo su pensamiento, ¿no? Y recuérdese que ilustración hubieron de distintos tipos, ¿no? Alemana, inglesa, italiana, española, francesa, y esta última es la que ha tenido más trascendencia en el mundo. Pero en el caso de lo que viene a ser Rousseau, tiene un texto importante llamado El Contrato Social, donde afirma que el hombre nace bueno por naturaleza, ¿no? Así hace alusión esto Rousseau. El ser humano nace bueno por naturaleza. Y no solamente es que nace bueno, sino que cuando ya empieza a irse a las urbes, a las grandes ciudades, o conformar las mismas, empieza la maldad. Es decir, la sociedad la corrompe, el ser humano. Pero de lo que se trata es que todos los individuos que habitan en un determinado territorio, entre sí terminen eligiendo a un determinado gobernante. Sí, eso es lo que se trata. Terminan eligiendo un determinado gobernante donde el mismo tiene que velar a la manera de John Locke. Por eso también está dentro del contractualismo Locke, al igual que Rousseau. El gobierno que es elegido por la mayoría, por la voluntad general, debe de velar por el derecho de todos, ¿no? El derecho a la salud, a la propiedad privada, el derecho de tener libertad de expresión, de pensamiento, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y demás. El gobierno de turno tiene que velar por ello. La cuestión es la siguiente, ¿no? Aquellos que perdieron la libertad, ¿sí? Aquellos que perdieron la libertad antes del contrato, una vez llegado el contrato, tienen que recuperarla, pues. Y aquellos que tienen libertad con la llegada del contrato, que la sigan teniendo. Es decir, ¿no? Rechazó toda forma de esclavitud, ¿no? Liberación precisamente de los esclavos. Uno de los primeros que propuso ello. Y esa idea caló hondo dentro del mundo moderno, y tanto así que entre el siglo XVIII y el siglo XIX se produjo la abolición de la esclavitud en distintos territorios del mundo, ¿verdad? Eso es precisamente por obra de Rousseau. Ahora, cosa importante, ¿no? Los individuos muchas veces les cuesta entrar en el contrato social. No es fácil entrar en el contrato social. Es decir, no es fácil respetar las normas y las leyes de la sociedad. Porque producto del egoísmo que es propio del individuo, ¿no? O producto precisamente de la desidia también. Lo acabamos de ver hace poco, ¿no? Vive uno bajo un marco de normas y bajo leyes. Es decir, tenemos una libertad, pero una libertad de corte política. No tenemos una libertad natural. Porque tenemos leyes y normas y sobre ello tenemos que movernos, ¿no es cierto? Ahora, la cuestión es esta. El ejemplo que quería poner es, precisamente en cuarentena, habían determinadas leyes, determinadas normas, bajo el marco de contrato social que tenemos, porque el contrato social dice, ¿no? Si hay una época precisamente de catástrofe,
que en este caso es una catástrofe sanitaria, por decirlo de un modo, entonces el Estado tiene el derecho de velar por todos. Y eso fue, pues, ¿no? Poner a todos en buen recaudo, cuarentena para todos, que todos usen su mascarilla. Pero sin embargo, sí o no, viste gente que era reacia a ello. Le costaba usar una mascarilla, le costaba respetar no salir de casa, ¿verdad? Le costaba eso. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Pero por eso es el contrato social, ¿no? Que estamos bajo determinada ley, bajo determinadas normas, pero pensando en la mayoría, no pensando en individuos, en individualidades. Entonces por eso es la alusión precisamente del contrato social de Rousseau, y donde nace lo que viene a ser la república ya moderna y contemporánea que se tiene en nuestros días. ¿Y cuál es esta idea de república? Que nadie es más que nadie. ¿Sí? Esa es precisamente la alusión. Y todo esto va de la mano o de manera paralela, si lo quieres, con lo que viene a ser el tema de la educación. ¿Y por qué? Bueno, para empezar, Rousseau, ya te dije que era propio de los campos de Ginebra, Suiza. No recibió ningún tipo de educación hasta más o menos casi por los 20 años, que una mujer con la cual se conoció en París, Francia, con la cual convivió más o menos unos 10 años, se dijo a sí mismo, esto me parece interesante, pero necesita refinamiento. Y el refinamiento solamente te lo da la cultura, la educación, y le contrató un preceptor. Es decir, un profesor que va de clase en clase enseñando distintas materias de estudio, le contrató uno de manera particular para nuestro amigo Rousseau. Bien. Entonces Rousseau se acuerda de eso, ¿no? Cuando escribe el texto llamado Emilio la Educación, porque él tiene un texto de filosofía de la educación llamado Emilio la Educación, donde en ese texto, jóvenes, esto plantea lo siguiente: la forma como puede ser educado a los niños y adolescentes. Está dedicado para Emilio, el pequeño niño, hijo de una amiga suya de infancia de Rousseau. Y entonces le dedica ese texto. ¿Por qué? Porque esa mujer cierto día le encuentra a Rousseau y le dice, tú que eres un hombre letrado, culto, y ya lo agarra en una etapa madura, Rousseau ya. Y le dice, yo creo que tú deberías escribir un texto de cómo educar a mi hijo, ¿no? A mi niño, Emilio. Y bueno, Rousseau pasa a escribir ese texto, ¿no? El Emilio de la Educación, más o menos 400 páginas, donde la idea está en inculcarle a un niño al adolescente que después va a ser jefe de familia. Y la familia va a estar bien conformada, bien constituida, si el jefe de familia cuando fue niño o adolescente fue bien formado, bien educado. ¿No es cierto? Recuérdese que el primer modelo de sociedad política, donde uno aprende a respetar normas, leyes, de acuerdo a la postura de Rousseau, es la familia, en la casa, en el hogar. Si nadie lo hace estando en casa, nadie respeta normas, leyes puestas precisamente por los padres en una casa, no esperemos que esa persona que no aprendió eso en casa vaya y precisamente sí tenga en cuenta las leyes y las normas en la sociedad. Lo más probable es que la vaya a transgredir. Si no lo pudo hacer en casa, no lo va a poder hacer en sociedad. Entonces por eso es importante la educación en casa, ¿no? Porque ahí se prepara ciudadanos a futuro, ciudadanos que van a tener la misión de transformar la sociedad. ¿Sí? Porque Rousseau es un convencido. Primero transformas a los ciudadanos. Y transformar a los ciudadanos es precisamente trabajar ahí en el niño, en el adolescente. Porque Rousseau era un convencido de lo siguiente: si quieres cambiar la sociedad, primero cambia las opiniones de la gente. Eso es lo primero que tienes que hacer. Es decir, en nuestro día sería como ponerle un determinado chip, qué es lo que queremos de nuestra sociedad futuro. Ya, ese chip hay que ponérselo a los niños y adolescentes. Y esa es la sociedad que tendremos a futuro. Esa es precisamente la idea que marca la pauta de Rousseau de cómo constituir una sociedad. Y precisamente eso ha llegado incluso hasta nuestros días, ¿no? Hasta nuestros días. El futuro será de lo que nosotros hagamos de él en nuestros días, de lo que nosotros hagamos de la educación de los niños y adolescentes de nuestros días, ¿no? Esa es precisamente la pauta que tiene en este caso lo que viene a ser Rousseau. Entonces, se quiere formar un buen ciudadano, se quiere educar cívicamente al ciudadano para poder así transformar la sociedad, y eso tiene que ver mucho lo que viene a ser la educación, ¿no? Entonces, como que es complemento, ¿no? O sea, sin educación no puedes tener una buena organización social, en pocas palabras, ¿no? Entonces la filosofía política depende de una filosofía de la educación, en pocas palabras, ¿no? Entonces esa es precisamente la alusión que se tiene por parte de lo que viene a ser Rousseau. Y por otro, ¿no? John Rawls, que ya es propiamente un filósofo del siglo XX, John Rawls, tiene un texto importante, ¿no? Teoría de la justicia, ¿no? Donde defiende lo siguiente, que la justicia es la base de toda sociedad, ¿no? Política.
el cual tiene que fundarse en un contrato social. Y un nuevo neocontractualismo, ¿por qué? Porque las leyes y las normas que se hicieron en la época moderna, cuando empezó la república en cualquier país del mundo, ya quedaron, entre comillas, algunas han quedado, bueno, bien paradas leyes y normas, pero otras se han quedado obsoletas, ¿no? Hubo otras ni siquiera ni entraron, ¿no? Por ejemplo, le digo lo siguiente: cuando recién se crea el contrato social en nuestro país, es decir, nace la república en nuestro país, fueron incluidos aquellos, el medio ambiente, los animales, los negocios, no fueron incluidos. Y a raíz de eso, en las últimas décadas se han sacado leyes a favor de los animales, porque no fueron incluidos en el contrato social. Es decir, en el primer acuerdo de normas y leyes que nosotros tenemos para poder dirigirnos como sociedad, como nación, no estaban contemplados los animales, no estaba contemplado el medio ambiente, ¿no? Entonces ahora ya está penado la tala indiscriminada de árboles, ya está penado esta alusión de no solamente la tala indiscriminada de árboles, sino también el ensuciar propiamente los ríos, los mares, esto, y hay determinadas cláusulas para lo que se denomina la igualdad entre lo que viene a ser hombres y mujeres, ¿sí? Que no estaba estipulado al inicio del contrato social. En nuestros días ya, pues, o en las últimas décadas ya se estipulaba ello, ¿no? Por ejemplo, no se permitía y no estaba para nada establecido que las mujeres tengan derecho a voto. Eso es propio de lo que viene a ser el siglo XX. Por cierto, en Latinoamérica, el último país que puso el derecho a voto a las mujeres, tener esa igualdad, ¿no? En que también tenga la posibilidad de elegir, al igual que los hombres, a qué gobernante quieren, es precisamente Perú. Fue el último que adquirió dicha postura, ¿no? Entonces, por eso se habla de un nuevo contractualismo, ¿no? Una nueva forma de manejarse bajo un marco de normas, bajo leyes, que propiamente se ha ensanchado, ¿no? Se ha ensanchado, ¿por qué? Porque se necesitan más leyes y más normas. Ciertas cosas quedaron fuera dentro del contrato social que al inicio de la República se hizo. Entonces, han pasado ya un par de siglos, casi, o han pasado ya décadas, y entonces se necesita hacer nuevas leyes, nuevas normas, en base a lo que no se tomó en cuenta en su momento cuando se produjeron las primeras leyes, las primeras normas, cuando se armó la República, cuando se armó el primer contrato social, ¿no? Entonces, por eso se habla de un neocontractualismo. Propone el velo de la ignorancia, es decir, imaginemos de que nosotros somos ignorantes, ¿sí? Que la gente es ignorante, ¿no? Es decir, que no sabe qué cosa quiere por la sociedad. Eso, imagínate eso, ¿ya? Tras el velo de la ignorancia se plantean los siguientes principios. ¿Cuáles, no? Tener el derecho a la igualdad, ¿no? Tener el derecho a la igualdad. ¿Y cuándo notas eso, no? Cuando precisamente das cuenta que la libertad es importante para mí, para ti y para todos. Cuando das cuenta que, en efecto, ¿no? La libertad y otros conceptos importantes, como los que viene a ser, no sé, justicia, solidaridad, son importantes. ¿Sí? Entonces, van formando así una sociedad justa, porque su teoría es eso, ¿no? Teoría de la justicia. Quiere formar una sociedad justa. ¿Cómo lo hago, no? Teniendo en cuenta que en principio, decirle a los gobernantes, perdón, a los ciudadanos, ya imagínate que todos son ignorantes, no sabe qué es lo que quieren en sociedad. Ya, ahora imagínate lo siguiente, lo que vas a querer. ¿Eh? Ahora, si quieres igualdad, ocurre lo siguiente, te das cuenta que eso es lo que quieres, pero ¿qué es lo que notas que hay en la sociedad? Desigualdad. Entonces tienes que aspirar a lo que quieres, es decir, a la igualdad, ¿no? Entonces, tu primer paso, ¿no? Reconocer que quieres la igualdad, derecho a la igualdad. Bien. Y de manera paralela tú te das cuenta, yo quiero eso, pero lo que veo en mi sociedad es esto, sobre todo, desigualdad. Entonces, ¿qué me queda hacer? Pelear precisamente para anular esto y que llegue precisamente a la igualdad. ¿Y qué forma tengo que seguir yo? John Rawls dice lo siguiente: el mayor beneficio de los miembros menos aventajados. Es decir, aquellas personas menos aventajadas, los que viven en la periferia de las ciudades, los que son de clase C, D, E, F, que le llaman, ya, tienen que tener más beneficios, ¿sí? Porque son los menos aventajados. Tienen que tener más beneficios para que sí lleguen a equilibrar precisamente la sociedad, pues. Porque los de clase A, la clase B están aquí, los de clase C, clase D, E, F están abajo y van a seguir más abajo. Entonces lo que se trata es que precisamente a los que están abajo trate de aventajarse. ¿Cómo significa eso, no? Darle beneficios para que precisamente lleguen
a estar en igual condición con otras personas, ¿sí? Y es importante que todos estemos con igual condición entre sí. Y no solamente eso, sino que otra forma de luchar por la igualdad y por ende la justicia es que los cargos o puestos deben estar abiertos para todos, seas del lugar de donde vengas, seas que tengas dinero o que no tengas dinero, cualquiera sea tu credo, condición social, religión, lo que fuese, los cargos deben ser igual para todos. Todos tienen el derecho de aspirar a ello. Entonces eso es lo que se denomina como igualdad de oportunidades, ¿no? Justa igualdad de oportunidades. Entonces hay dos formas precisamente de generar lo que se denomina la igualdad y por ende la justicia, ¿no? El principio de diferencia, es decir, dar cuenta de que aquellos que tienen poco o que están en el sector C, D, E, F de la sociedad, precisamente tratar de equilibrar con los otros, ¿no? Darle mucho más beneficios para que precisamente puedan competir con los del sector A o B de la sociedad. Y en el caso de lo que es la justa igualdad de oportunidades, es que los puestos públicos, ¿no? sean propiamente para todos, sean para todos. De esa forma pensaba él que podemos hacer una sociedad de corte justa, únicamente de esa forma, ¿no? Es la postura precisamente defendida y hecha alusión de lo que viene a ser John Rawls. Y habiendo hecho esta distinción, presentamos un breve resumen precisamente de lo que hemos visto a continuación, ¿no? Filosofía política, definición, ¿no? Disciplina filosófica que estudia el Estado, las leyes, las formas de gobierno, la ciudadanía, la libertad, la igualdad y la justicia. Esa es la definición de lo que viene a ser filosofía, disciplina filosófica, filosofía política. Y los filósofos que hemos visto, miren ustedes, ¿no? Hemos visto a quién, hemos visto a Platón, que hace alusión a lo siguiente, ¿no? La sociedad organizada y dirigida por los más sabios y virtuosos. Claro, no se olvide, esto es en primera instancia, en un primer momento de su pensamiento, un pensamiento ya joven, por decirlo de un modo, ¿no? Porque recuérdense que Platón existía los diálogos denominados como los menores, los intermedios y los mayores, es decir, de la juventud, de la adultez y de la senectud, por decirlo de un modo. Entonces, los primeros diálogos, ¿no? En su primera parte de su filosofía, hace alusión de que una sociedad solamente va a estar bien organizada, bien conformada a partir de que la dirige el más sabio, el más virtuoso, ¿no? Y recuérdese lo siguiente, ¿no? Eso sí, a lo largo de toda su filosofía sostuvo que la sociedad está por encima de lo que viene a ser lo particular. ¿Y qué más, no? En la vejez, ¿no? En la etapa ya madura de su filosofía, ¿qué es lo que hace referencia, no? Que el gobierno no solamente debe existir el mismo, sino debe estar basado o acompañado de leyes e instituciones. Eso es propiamente Platón. En el caso de Aristóteles, ¿qué hemos dicho, no? Que el ser humano es un animal político, es decir, nadie puede vivir solo, en sí mismo, a la manera de Diógenes de Sinope, de la escuela helenística romana, el sí mismo, nadie puede vivir así. Todos siempre venimos relacionados con otros y con otras, ¿no? Todos estamos siempre relacionando. El objetivo de la comunidad, procurar la vida buena y superior para todos, es decir, alcanzar la felicidad, ya saben, ¿no? El gobierno de la ley es superior al gobierno de los hombres, sí, insisto con la idea, ¿no? De nada sirve tener un determinado gobernante que él mismo en su momento se inventa las leyes y las normas. No, lo importante es tener un marco de leyes y de normas y sobre ello venga un gobernante y gobierno, ¿no? Entonces por eso dice, ¿no? Lo que viene a ser las leyes va a ser superior a simplemente tener un simple gobierno, ¿no? Maquiavelo, ¿no? Analiza las excepcionales, las situaciones excepcionales en las que se encuentran los estados, ¿no? Las facciones, división dentro del mismo estado o la disputa de un estado con otro estado. Recomienda la concentración del poder en un solo hombre, esto sí, porque tiene una versión todavía absolutista en parte, así como la creación de milicias ciudadanas, sí. La mejor forma de gobierno, no obstante, viene a ser la república, y ya saben que tiene determinadas cláusulas a partir de las cuales deben vincularse los individuos a la política, ¿no? Si vives en sociedad, entonces tienes que preocuparte por la sociedad, debes de incluirte en la política, debes de militar tu opinión, ¿no? Defender la patria, es otra de las cosas importantes en Maquiavelo. Y precisamente preocuparse por la sociedad misma, que el gobernante se preocupe por la sociedad misma. Esto a pesar de que sea solamente una persona la que esté al mando de la patria o de la sociedad, ¿no?
En el caso de lo que viene a ser esto, perdón, en el caso de lo que viene a ser Thomas Hobbes, que es lo que hace referencia, ¿no? El hombre es naturalmente egoísta por naturaleza, ¿sí? Y vivir en ese vivir en estado de guerra. Entonces lo mejor es elegir un determinado gobierno, un estado, ¿sí? Y para él lo mejor es una monarquía absoluta. No obstante, de manera natural, o así esté en marco de leyes o no lo esté, tenemos derecho a lo que viene a ser la insurgencia, la revuelta, la rebelión, si es que vemos que un determinado gobierno no termina cumpliendo, un determinado estado no termina cumpliendo con los ciudadanos mismos. En el caso de Locke y Rousseau, no se olviden que ambos son filósofos contractualistas. El primero, Locke, que para salvaguardar nuestros derechos naturales, limitar el poder del Estado a través de lo que viene a ser el Parlamento. ¿Sí? Necesitamos el Parlamento para poder legitimar el gobierno de turno, ¿no? Y ese Parlamento obviamente va a estar constituido, ¿por qué? Por aquellas personas que tengan propiedades, ¿no? Es lo que cuenta John Locke. Y no se olviden que tiene que funcionar como una especie de entidad comercial, ¿no? Es decir, que todos se vean favorecidos. No de manera equitativa, eso sí nunca mencionó, pero sí que todos se sientan favorecidos, eso sí. Esa es precisamente la posición de John Locke, y es una cuestión liberal porque, recuerden, de que John Locke hacía referencia de que el Estado no debe entrometerse en la vida de los ciudadanos, ¿no? Que los ciudadanos mismos busquen la capacidad o la manera, y por ende tengan la capacidad de financiarse a sí mismos, ¿no? De cambiar para bien a futuro a sí mismos, ¿no? Entonces que los ciudadanos mismos sean los conductores de su propio destino. No obstante, como que el Estado solamente guía, ¿no? Guía de manera sutil, ¿no? Pero los ciudadanos por sí mismos tienen la elección de decir qué cosa hacer, ¿no? Claro, todo en un marco de leyes y de normas y que no contravenga las mismas. Esa es la posición de Locke. En el caso de lo que viene a ser, y por eso se llama una posición liberal, ¿no? No se olviden eso. En el caso de Rousseau, el hombre es naturalmente piadoso, se puede organizar políticamente, la sociedad sin necesidad de fundarla en un poder o soberanía de carácter absoluto. Hace alusión a la república y al contrato social, ¿no? Donde la república, donde nadie más que nadie, y el contrato social donde todos, la mayoría, la voluntad general, ¿no? Termina eligiendo al gobernante de turno y termina decidiendo qué tipo de leyes y de normas queremos y qué tipo de propuestas queremos para nuestra sociedad, ¿no? Esa es precisamente la alusión que tiene esto Jean-Jacques Rousseau con lo que viene a ser el contrato social. Y en el caso de Rawls, ¿no? La justicia es la base de toda sociedad política, la cual tiene que fundarse en un contrato social, un neocontractualismo, ¿no? Es decir, nuevas leyes y nuevas normas para lo que viene a ser la sociedad misma, ¿no? Nuevas leyes y nuevas normas para lo que viene a ser la sociedad misma. Esa es precisamente la aspiración que tiene John Rawls. Y con respecto a lo que viene a ser la postura de cómo obtener la justicia, propone el velo y la ignorancia para evitar toda postura parcializada, ¿no? Imagínate que recién empiezas en la sociedad y qué es lo que quieres con ella. Quiero igualdad de oportunidades y quiero también lo que se denomina para él el principio de igualdad. Es decir, de que aquellos menos aventajados precisamente se les dé algo así como unas pautas para que lleguen precisamente al igual que los que sí tienen ventaja, ¿no? Los que están en el sector A o B, por ejemplo, ¿no? Entonces, principio de igualdad y principio también de equidad de oportunidades son dos cosas que formula él para sentenciar cuando podemos alcanzar, por decirlo de un modo, una sociedad de carácter justa, ¿no? Es la pretensión que tiene John Rawls. Y con eso precisamente faltando ya 5 minutos, pasamos las claves. Y por favor contesten la encuesta. Contesten la encuesta del día de hoy, por favor. Filosofía política parte 1, jóvenes. Cada vez más cerca del final, porque la siguiente semana es filosofía política parte 2 y ya es nuestra última vez, ¿no? Entonces pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Ustedes son 28, no, perdón, 25, ¿no? Sin embargo, solamente me han contestado 19, 21, sí, está bien. Todos han contestado ya casi la encuesta. Para el siguiente ciclo para el siguiente ciclo, para el siguiente ciclo de la universidad, ¿no?
Me gustó ver, ahí empecé con algunos alumnos que han estado en pre y ingresaron a la universidad y precisamente algunos me reconocieron ahí, ¿no? En el curso de ética, ciudadanía y diversidad cultural, ¿no? Uno que otro por ahí, y da gusto que progresen, ¿no? Espero que muy pronto ustedes también estén allí, ¿no? Dentro de la universidad, ¿no? Así que espero que cada quien logre su objetivo, estoy seguro, ¿no? Repasen sus clases, eh, bajen precisamente los videos, grábenlos de una vez, también tómenle foto a sus respectivos PPTs, ¿no? Estudien eso, estudien su separata, ¿no? Si han estado atentos a las clases día a día, entonces esto lo pueden precisamente hacer, ¿no? Si no te permiten bajarte los videos, puedes hacerlo con reproductor de pantalla, ¿no? Hay reproductores de pantalla, mientras que vas viendo el video, o si no tienes tiempo de ver el video, por lo menos déjalo corriendo y a la vez aplica un reproductor de pantalla que vaya grabando precisamente lo que estás reproduciendo, ¿no? Lo que supuestamente estás viendo, ¿no? Entonces hay posibilidad, ¿no? Entonces busca, ¿no? Tenemos herramientas tecnológicas en nuestros días, así que es momento pues de que hagas ello, ¿no? Entonces, no sé si habrá alguna pregunta en mención que quieran sostener, que quieran señalar, no lo sé si habrá. Eh, Eso es, ¿no? Hackeo fractal, no, pues ya ven, ya empiezan ya con las malas cosas, ¿no? Entonces, jóvenes, ya faltando ya 3 minutos, si no tienen alguna pregunta con respecto a lo que viene a ser la clase misma, no lo sé, eh, ya falta poco. Ya falta poco. Bien, bien, jóvenes. Entonces, si no tienen alguna otra pregunta, me queda un minuto acá en interno, esperando cumplir el tiempo. Y hasta la próxima, que nos vemos con la última sesión, ¿no? Insisto, filosofía política parte 2, ¿no? Filosofía política parte 2, ¿no? Cuídense mucho, que estén bien, que les vaya bien, estudien por favor, ya viene pronto el examen, me imagino que debe ser en abril, se dice, ¿no? Pero bueno, ya, no era diciembre, diciembre el examen, no lo creo, se dice que en abril, no lo sé de verdad, si ya hubiera abierto inscripciones, es verdad. Bueno, espero que pronto cumplan su objetivo, sí.